Imagina esto. Los filósofos que cambiaron nuestra forma de pensar también escondían secretos que jamás imaginarías. Detrás de sus teorías sobre moral, autenticidad, virtud o libertad, vivieron vidas llenas de contradicciones tan profundas que hacen temblar incluso sus ideas más famosas. Un defensor de la educación perfecta abandonando a sus propios hijos. Un genio de la voluntad de poder derrumbándose entre lágrimas en plena calle. Un maestro de la compasión causando daño sin remordimiento. Un apóstol del individualismo dependiendo del Estado que despreciaba. Y quienes hablaban de justicia, ocultando errores que marcaron vidas enteras. Estas no son anécdotas, son grietas que revelan lo más humano y lo más incómodo. Hoy vamos a mirar a los grandes filósofos sin pedestal, sin mitos y sin filtros, porque entender sus sombras nos ayuda a entender mejor sus ideas. Y para comenzar este viaje, volvamos al principio. A lo largo de la historia, los grandes pensadores han intentado explicar nuestra existencia, elevar la mente humana y ofrecer principios que, al menos en teoría, deberían guiarnos hacia vidas más plenas y más justas. Pero la filosofía, pese a sus aspiraciones elevadas, no logra escapar a una verdad profundamente humana. Quienes la construyen también están llenos de contradicciones, impulsos, errores y sombras. Muchos de los protagonistas de este recorrido dejaron obras brillantes, influyentes y transformadoras, mientras que sus vidas personales revelaron un abismo inquietante entre lo que proclamaban y lo que practicaban. No se trata de negar su valor intelectual, sino de observar con lucidez que incluso las mentes más poderosas pueden caer en incoherencias dolorosas. Abrimos esta lista con uno de los casos más comentados del siglo XX. Número 7. Martin Heidegger. Heidegger es una figura monumental en la filosofía contemporánea. Su obra Ser y Tiempo reformuló preguntas esenciales sobre el ser, el tiempo, la existencia y la autenticidad. Su influencia se extiende a la hermenéutica, la fenomenología y buena parte del pensamiento del siglo pasado. Sin embargo, mientras elaboraba estas ideas sobre la autenticidad y la responsabilidad individual, su vida tomó un giro político profundamente polémico. En 1933, en plena consolidación del régimen nazi, Heidegger aceptó el rectorado de la Universidad de Freiburg y se afilió con entusiasmo al partido nazi. No fue una adhesión silenciosa. Pronunció discursos públicos donde exaltó el proyecto hitleriano, afirmando incluso que el Führer era la realidad alemana presente y futura. Durante su rectorado promovió medidas alineadas con la ideología del régimen. Después de la guerra, fue suspendido temporalmente de la docencia debido a su colaboración. Muchos esperaron un reconocimiento explícito de su error, pero ese arrepentimiento nunca llegó. Hannah Arendt, su antigua alumna y amante, sostuvo que él jamás ofreció una disculpa sincera por su respaldo al nazismo. Sus discípulos Karl Lewis y Emanuel Levinas señalaron también su silencio como un acto imperdonable. La contradicción es evidente. Heidegger dedicó su filosofía a pensar la autenticidad del ser, pero se sometió políticamente a una maquinaria de propaganda, violencia y deshumanización. El contraste entre su obra y su vida sigue siendo una de las tensiones más debatidas en la historia de la filosofía moderna. Número 6. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, una de las figuras centrales de la Ilustración, defendió con fuerza la bondad natural del ser humano y la importancia de una educación tierna, respetuosa y armoniosa con la naturaleza. En Emilio describió un modelo pedagógico que inspiró a generaciones posteriores. Sin embargo, su comportamiento personal contradijo de manera dramática aquello que predicaba. Tuvo 5 hijos con Thérèse Levasseur y decidió abandonar a todos ellos en un orfanato poco después de nacer. Lo más sorprendente es que este hecho se conoció porque él mismo lo confesó en sus escritos autobiográficos, intentando justificarlo con argumentos que, incluso para sus contemporáneos, resultaron indignantes. Voltaire, con quien mantenía una relación intelectual tensa, no dudó en denunciar esta hipocresía públicamente. Rousseau alegó que no era lo mismo dejarlos en la puerta que intrigarlos dentro de la institución, como si ese detalle alterara la dimensión moral del abandono. Aunque luego admitió que la decisión le pesaba, jamás intentó recuperar a ninguno de sus hijos. La contradicción entre su idealización del ser humano y su incapacidad para actuar con responsabilidad afectiva convirtió este episodio en una mancha permanente sobre su figura. Rousseau proclamaba la virtud y la sinceridad, pero su vida familiar mostró una irresponsabilidad profunda, un abismo doloroso entre el pensamiento y la práctica. Número 5. Friedrich Nietzsche. Nietzsche, el filósofo del martillo,
El crítico de la moral tradicional y el proclamador de la muerte de Dios construyó una filosofía centrada en la fortaleza interior, la superación personal y la afirmación de la vida. Su crítica a la compasión fue especialmente dura. La consideraba un impulso que perpetuaba el sufrimiento y debilitaba la voluntad. Pero en enero de 1889 ocurrió un episodio que puso de manifiesto una contradicción central entre su teoría y su sensibilidad. Mientras caminaba por Turín, vio a un cochero azotar brutalmente a un caballo que se negaba a avanzar. Nietzsche corrió hacia el animal, lo abrazó llorando y suplicó que dejaran de castigarlo. Ese gesto de compasión pura marcó el inicio de su colapso mental definitivo. Tras este incidente, Nietzsche entró en un estado de derrumbe psicológico del que jamás se recuperó. Los 11 años siguientes los pasó en una condición de vulnerabilidad total, dependiente del cuidado de su madre primero y luego de su hermana. La imagen del filósofo que había despreciado la compasión viviendo gracias a ella es una ironía histórica notable. Además, Nietzsche, que exaltaba la fuerza vital, padeció durante toda su vida una salud frágil, migrañas insoportables, dolencias nerviosas, crisis físicas recurrentes y una probable sífilis que agravó su deterioro. Su vida afectiva también estuvo marcada por la desdicha. Se enamoró intensamente de Lu Andrea Salomé, pero ella no correspondió a sus sentimientos, lo que lo sumió en una depresión profunda. De esa herida nació Así habló Zaratustra, una obra llena de visionarismo, pero también del dolor íntimo que lo acompañó siempre. En muchos sentidos, Nietzsche fue un pensador monumental atrapado en un cuerpo vulnerable y un corazón devastado. Número 3. Diógenes de Sinope. Diógenes llevó la provocación filosófica a un extremo pocas veces visto. Fundador del cinismo junto a Antístenes, defendía una vida libre de artificios, despreciaba las convenciones y afirmaba que la verdadera virtud consistía en vivir conforme a la naturaleza. Habitaba en un barril, comía de limosna y despreciaba las comodidades, pero su forma de expresar este ideal fue tan radical que escandalizó a la sociedad ateniense. Para Diógenes, nada que fuera natural debía ocultarse. Así, realizaba actos considerados obscenos en público, orinaba en la calle, se masturbaba ante la multitud, defecaba en lugares concurridos y se burlaba de quienes lo criticaban. Cuando alguien le reprochó su comportamiento, respondió con una frase que se haría célebre: «Ojalá satisfacer el hambre fuera tan fácil como otros impulsos físicos». Platón lo describió como un Sócrates enloquecido, y muchos ciudadanos lo consideraban simplemente un provocador inmoral. Sin embargo, la paradoja mayor residía en la relación con la sociedad que despreciaba. Aunque la denunciaba como corrupta y artificial, dependía de ella para sobrevivir. Precisamente por eso fue capturado por piratas y vendido como esclavo, terminando finalmente como tutor en casa de un hombre rico. Su vida fue un experimento extremo que buscaba mostrar la falsedad de las normas sociales, pero también exhibió una profunda contradicción. Criticaba lo que lo mantenía con vida. Diógenes fue un modelo de provocación coherente en algunos aspectos, pero profundamente hipócrita en otros. Número 3. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer construyó su teoría moral sobre la compasión. En sus obras sostuvo que solo al reconocer el sufrimiento ajeno podíamos actuar éticamente, pero su temperamento explosivo y su carácter difícil lo llevaron a actuar de forma opuesta a su propio ideal. A los 33 años protagonizó un episodio lamentable. Empujó violentamente a una anciana llamada Caroline Marquette porque, según él, interrumpía su concentración conversando en el pasillo. La caída le causó lesiones graves que la dejaron incapacitada para trabajar. La justicia condenó a Schopenhauer a pagarle una pensión trimestral durante 20 años. Al morir la mujer, él anotó, sin ningún rastro de empatía: «Ovid annus, habit onus». Muerta la vieja, desaparece la carga. Su misoginia también fue notoria. En su ensayo sobre las mujeres afirmó que eran intelectualmente inferiores y destinadas a tareas domésticas. Su relación con su madre fue un campo de batalla emocional, y ya anciano, intentó casarse con una joven de 16 años a quien apenas había visto, lo que revelaba una mezcla de desesperación y contradicción con su propio discurso. Aunque rechazaba la religión, colocó en su vejez una inscripción que decía «Spes mea Christos», quizá como una forma tardía de buscar consuelo. Número 2. Ayn Rand. Ayn Rand se convirtió en una figura emblemática del individualismo radical y del capitalismo extremo. Con su filosofía del objetivismo, defendió la supremacía del egoísmo racional, la búsqueda implacable del interés propio y la idea de que aceptar ayuda del Estado era moralmente inaceptable.
En El manantial y La rebelión de Atlas, sus personajes representan héroes casi sobrehumanos que cargan con el peso de un mundo repleto de saqueadores y parásitos que viven del esfuerzo ajeno. Sin embargo, la vida privada de Rand reveló grietas que contradecían la coherencia férrea que exigía a los demás. En primer lugar, su relación con Nathaniel Branden, un joven discípulo suyo, 25 años menor, abrió una etapa de conflicto personal que golpeó directamente su imagen de racionalidad absoluta. Rand, casada desde hacía años con Frank O'Connor, convenció tanto a su esposo como a la esposa de Branden de aceptar una relación extramarital que ella presentaba como un acto perfectamente lógico, fruto de la admiración intelectual y la excelencia moral. Durante un tiempo, esa construcción teórica se sostuvo, pero cuando Branden se enamoró de otra mujer y ocultó esa relación, la reacción de Rand reveló un costado muy distinto al que predicaba. Lo enfrentó públicamente en 1968, lo expulsó de su círculo filosófico, lo humilló con severidad y dedicó años a atacar su reputación. Este estallido emocional, marcado por los celos, la ira y la herida del orgullo, contrastaba por completo con el autocontrol racional que ella consideraba obligatorio. Mientras tanto, su esposo atravesaba problemas de alcoholismo, un sufrimiento que Rand jamás abordó con la misma empatía que exigía de los demás hacia ella. La contradicción era evidente. La defensora de la razón absoluta actuaba movida por un torbellino de impulsos. La segunda gran incoherencia apareció al final de su vida. Rand, fumadora empedernida y escéptica ante las advertencias médicas, desarrolló cáncer de pulmón en los años 70. Sus gastos médicos crecieron y sus ingresos disminuyeron. Entonces, la filósofa que había condenado los programas públicos como un robo legalizado, terminó inscribiéndose en la Seguridad Social y en el Medicare, bajo el nombre de Anne O'Connor. Precisamente aquellas instituciones que había atacado durante décadas se convirtieron en la red que sostuvo su salud. La noticia se conoció tras su muerte y provocó desconcierto incluso entre sus seguidores más fieles. Rand, que sostenía que nadie debía vivir del esfuerzo de otros, terminó dependiendo del Estado. Poco antes de morir, declaró que la perfección no es posible para ningún ser humano, afirmación que resonó con ironía, considerando que su propia vida fue una prueba palpable de esa imposibilidad. Su legado filosófico permanece, pero su biografía se ha convertido en ejemplo de que incluso las doctrinas más rígidas pueden quebrarse frente a la fragilidad humana. Número 1. Karl Marx. Karl Marx no es simplemente un filósofo, es una figura histórica que transformó el mundo. Su análisis del capitalismo, su crítica de la explotación y su visión de una sociedad sin clases han marcado revoluciones, debates y luchas sociales durante más de un siglo. Sin embargo, su vida privada presenta contradicciones éticas que continúan generando discusiones. Junto a su esposa, Jenny von Wesperlen, tuvo 7 hijos, pero solo 3 sobrevivieron a la infancia. La pobreza crónica en que vivían fue uno de los factores que contribuyó a las tragedias familiares. Marx dedicaba la mayor parte de su tiempo a escribir, investigar y mantener correspondencia política, mientras la familia sufría carencias básicas de alimentación y salud. Su compromiso revolucionario, noble en papel, se volvió trágico en casa. Pero la contradicción más grave se relaciona con Helen Demuth, la joven sirvienta que trabajaba sin salario fijo en su hogar. En 1851 dio a luz a un niño llamado Freddie. Las pruebas históricas indican con claridad que el padre era Marx. Para evitar un escándalo que pudiera arruinar su reputación y herir aún más a Jenny, Marx pidió a Engels que asumiera públicamente la paternidad del bebé. Engels, siempre leal, aceptó sin titubear. Freddie fue entregado a una familia obrera en Londres y Engels se encargó de enviar dinero para su manutención durante años. El secreto se mantuvo hasta 1895, poco antes de la muerte de Engels, cuando finalmente reveló que el padre real era Marx. La paradoja es evidente. El defensor de los oprimidos había explotado a la joven sirvienta encargada de su hogar, había ocultado la existencia de un hijo suyo y lo había obligado a crecer lejos de su familia biológica para proteger su imagen pública. Este episodio, documentado en cartas y testimonios, constituye uno de los puntos más oscuros de su biografía.
A nivel económico, Marx vivió gracias a la ayuda constante de Engels. Mientras denunciaba la explotación del proletariado por parte de la burguesía, dependía del dinero que Engels obtenía de las fábricas de textiles de su familia, industrias que eran parte del mismo sistema capitalista que ambos denunciaban. Marx acumulaba deudas, pedía fiado a comerciantes locales, retrasaba pagos y era desalojado con frecuencia. Sus biógrafos cuentan que incluso empeñaba la ropa de cama para poder comprar comida. Criticaba la avaricia burguesa, pero él mismo nunca fue capaz de organizar sus finanzas ni cumplir sus obligaciones económicas más básicas. Aquella tensión entre teoría y práctica lo acompañó durante toda su vida. Es un caso que suele utilizarse para recordar que la coherencia moral no siempre acompaña la lucidez intelectual. Al recorrer estas 7 historias, descubrimos una verdad incómoda pero inevitable. La grandeza intelectual no garantiza la grandeza moral. Los filósofos que transformaron nuestra forma de pensar no lograron escapar de sus pasiones, temores, impulsos y contradicciones. Su obra permanece, pero sus vidas sirven de recordatorio de que formular principios es tarea mucho más sencilla que vivir según ellos. No se trata de destruir su prestigio, sino de entender que incluso quienes dedican su existencia a reflexionar sobre la moralidad pueden caer en errores profundos. Sus contradicciones, lejos de invalidar sus ideas, humanizan su legado. Nos recuerdan que todos somos vulnerables, que la incoherencia es una posibilidad constante, y que el pensamiento filosófico, por brillante que sea, no elimina la fragilidad del corazón humano. Quizás la lección final sea esta: la filosofía no está para crear modelos inalcanzables, sino para invitarnos a mirar nuestras propias sombras con honestidad. Y si el ejemplo de estos pensadores sirve para impulsarnos a vivir con más coherencia, entonces aún sus errores habrán cumplido un propósito. Dime, ¿a qué otro filósofo incluirías tú en esta lista?